lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocantes al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y lo hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con el Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Señor, bendice tu palabra. Diga conmigo: Señor, bendice tu palabra. Abre mis pensamientos y toca mi corazón, para que yo no solo aprenda y oiga tu palabra, sino también la aplique en mi estilo de vida. En el nombre de Jesús, todos decimos amén. Puede tomar su lugar, amada congregación. Aleluya. Estoy muy contento de verle por aquí el día de hoy. Yo le he puesto como título a este mensaje: la encarnación de Jesús. Yo no sé si usted, no sé cuántos años tendrá de ser cristiano, no sé cuánto tiempo lleva en los caminos del Señor, no sé cuánto tiempo tiene de usted haber aceptado a Jesús, no sé cuánto tiempo tiene de escuchar la palabra de Dios, pero no sé si usted ha entendido hasta el día de hoy qué es la encarnación de Jesús. Y es que, hermano, en esa encarnación se genera salvación y comunión. Salvación y comunión en la encarnación de Jesús. Vivimos en un mundo con una múltiple variedad de productos, ¿verdad que sí? En donde las opciones abundan para satisfacer, hermano, todo tipo de gusto personal. Un actor de la Unión Soviética hizo el siguiente comentario y dijo: no estaba preparado para la increíble variedad de productos que me encontré en mi primer viaje a un supermercado en los Estados Unidos, dijo este hombre. Lo primero que vio, hermano, fue leche en polvo. Solo tenía que agregar agua y tenía leche. Y dijo: qué genial, dijo este hombre. Luego vio huevos en polvo. Solo tenía que agregar agua y tenía huevos, ¿verdad? Y luego vio otra lata y decía talcos, y en letras pequeñas decía polvo para niños. Y dijo: aquí sí que tienen de todo. Estaba sorprendido, ¿verdad? Por la variedad de productos instantáneos que hoy hay. El problema, hermano, es que en la idea de que se debe satisfacer todos los gustos, o que hayan tantas maneras de satisfacer gustos personales, se ha trasladado también al área espiritual o en el ámbito espiritual. Ahora, en la mitad, hermano, de los hogares en Estados Unidos, hermano, se cree un porcentaje que hay un 85% en todos los hogares estadounidenses que se encuentra una Biblia. Pero en la mitad, hermano, de todos estos hogares se encuentra el Corán, el libro del Corán, se encuentra el libro del Mormón, y se encuentra, hermano, la Biblia que nosotros tenemos. Y todos piensan que tal vez
nos va a llevar a la misma verdad. Y todos dicen, pues es un mismo producto. Uno puede seleccionar, hermano, y escoger cualquiera de estos libros o la Biblia, y podemos pensar que todo nos encaminará al mismo, a las mismas consecuencias espirituales. Ya sea que Jesús fue un profeta, o un gran hombre, o Dios mismo encarnado, o realmente no importa mucho eso. Esto es lo que nos podemos pensar, hermano, al leer tanta variedad que hay. Es una variedad, hermano, distinta de como que fuese un cereal más en el pasillo donde se encuentran los demás cereales, ¿verdad? Es una, hermano, sociedad que goza en este tiempo una variedad de opciones y odia lo absoluto. La verdad es esa. Entonces, las afirmaciones que Cristo, hermano, dijo o Él expresó realmente son importantes. Yo quiero decirle que si Él dijo o habló acerca de Él mismo, es verdad, ¿sí o no? Entonces, si Él habló acerca del cielo, es verdad, iglesia. Si Él habló también acerca del infierno, es verdad, iglesia. Lo que Él dijo acerca de ser el único camino para llegar al Dios, al Padre, a través de Él, también es una gran verdad, iglesia. La pregunta acerca de la naturaleza, hermano, y el carácter de Jesús y de la identidad de Jesucristo es tan crítica el día de hoy. ¿Sabe por qué? Lo es tan crítico como lo fue en la corte cuando le preguntaron y le dijeron a Jesús: dinos, ¿quién eres tú? Pero ¿sabe qué, iglesia? La respuesta fue crítica porque las consecuencias son eternas, iglesia. Lo que Jesús respondió. Entonces la cultura occidental, hermano, no es la única que ha experimentado o ha querido obtener ciertas opciones de creencias, porque hoy en día de igual manera se nos presentan varias opciones para creer espiritualmente, o varias opciones, hermano, de diferentes dioses. Hoy en día se nos presenta a nosotros varias opciones a quien debemos adorar. Es lo mismo que hoy en día estamos viviendo y pasando, ¿verdad que sí? De hecho, para cuando el apóstol, hermano, empezó a escribir sus cartas, déjeme decirle que ya para este tiempo el hinduismo, el budismo y el gnosticismo me encantaría que usted comprendiera esto, pero yo le explico nada más lo básico. También ya había conseguido seguidores en ese tiempo. Si yo le menciono algunos en el día de hoy, hermano, también ya tienen su exagerada, hermano, seguidores en el tiempo de ahora. Pero, hermano, aquí el problema en este texto es que lo que más se estaba oyendo es esto del gnosticismo. ¿Sabe? Ya se decía en ese tiempo que Jesús realmente no era el Dios encarnado. Se decía en ese tiempo que Dios nunca sería carne ni hueso. Eso era lo que decía esta creencia, hermano, lo que se estaba levantando. Luego había otra manera o una nueva opción llamada el doticismo. No sé si usted ha oído estos términos, doticismo. Y esta decía que Jesús era un hombre normal, el cual descendió el Espíritu en él, pero que era un hombre normal. Pero que en la crucifixión Cristo salió de Jesús. Eso era lo que estaban enseñando esta doctrina. Cristo, entonces, hermano, para ellos era como un fantasma. Para ellos era como algo que se movía como un fantasma, que nunca pudo haber sido un hombre, que nunca pudo haber sido una persona como usted y yo o en la tierra. Ellos creían y enseñaban esta parte de Jesús. Estas perspectivas, hermano, decían que Cristo era solo un hombre. Así decían: es solo un hombre, es solo un hombre, es solo un hombre. Como tal, no hay ninguna diferencia, ¿verdad?
que ciertamente a veces podría a nosotros, hermano, proveer algunas cosas si no se creía en Jesús. Por ejemplo, ellos no creían que Jesús podía proveer perdón. Ellos no creían que Jesús ciertamente pudiese resucitar de entre los muertos. Ellos ciertamente, hermano, creían que Jesús no era Dios y empezaban a enseñar todas estas cosas. Así que en un momento, hermano, hubo una necesidad de que alguien testificara o que alguien se levantara realmente, alguien que conociera a Jesús y entonces pudiese aclarar todas estas doctrinas y todas estas falsedades y todas estas herejías, hermano. Entonces se necesitaba alguien que pudiera aclarar esta situación, y alguien a donde se pudiera ir y preguntarle una verdad, si es o no Jesús el hombre encarnado para salvar al mundo. Entonces, hermano, se había habido ya muchos momentos donde el evangelio de Jesucristo necesitaba ser aclarado, donde el evangelio de Jesucristo necesitaba ser explicado, donde el evangelio de Jesucristo necesitaba explicarse a una cultura que verdaderamente no había creído que Jesús es el Mesías o era el Salvador. Amén. Y entonces las opciones espirituales, hermano, a los gustos espirituales, verdaderamente es serio hasta el día de hoy, ¿verdad que sí? Hay muchos gustos. Muchos van por otra doctrina, otros por aquí. Yo soy de nacimiento así y yo no voy a cambiar esto y yo no voy a ser así porque yo he creído esto, y defendemos lo que creemos. Pero en esta mañana lo que yo le voy a enseñar, hermano, es lo que la palabra de Dios dice y lo que debemos entender de Jesús. Porque usted va a pasar todo el resto de su vida sin entender si Jesucristo en verdad se encarnó como hombre o no. Y usted va a decir, ¿será que esto es cierto o no? Y eso es lo que hoy tenemos que quitar de nuestra mente. Porque cuando usted comprenda y cuando yo comprenda, hermano, la verdad de Jesús, entonces nuestra vida va a cambiar completamente. Nuestro deseo de servirle va a cambiar completamente. Nuestros deseos de permanecer en Él va a permanecer siempre, y no nos vamos a alejar de esa verdad. Amén. Es por eso entonces, hermano, que aquí nos encontramos con 3 cartas que un anciano, hermano, de 80 años, que era el apóstol más joven que Jesús había llamado, pero que había llegado a su mayoría de edad, y teniendo 80 años, el apóstol Juan, hermano, que era un judío que había sido llamado por Jesús. Amén. Que había, antes de ser llamado, había Jesús orado al Padre que le dijese a quién iba a llamar, y le tocó un puesto o le tocó un espacio a Juan, el judío, hermano. De hecho, se cree que Juan era el primo de Jesús, porque parece que no sé si no recuerdo bien si era la mamá o el papá de Jesús, pero era hermano de los padres, de alguno de los padres de Juan. Pero se cree que era el primo de Jesús. Amén. Entonces me imagino que él desde niño compartía con Jesús. Amén. Entonces, hermano, la carta de Juan, hermano, están ahí presentes para nosotros hoy en día. Pero antes de que Juan escribiera estas cartas, escuche bien, él ya había escrito uno de los 4 evangelios, hermano. Quiero que aclaremos esto porque hay confusión. Que ¿quién escribió la carta? ¿Quién escribió el Apocalipsis? ¿Quién escribió el evangelio de Juan? Pues yo le voy a decir que es este hombre. Pero después de haber él escrito, hermano, el evangelio de Juan, pasaron 40 años y él no escribió más. Por 40 años permaneció en silencio, hermano. Empezó a tener ahora la experiencia con Jesús, él directamente con Jesús en su ministerio, etcétera, etcétera, y todo lo que pudo haber sido Juan. Pero en un viaje, hermano, él escribió estas cartas en su vejez. En su vejez, hermano, él escribió la primera, la segunda y la tercera carta de Juan. Y después, hermano, él es prisionero
¿Por qué cree usted? Prisionero por predicar el evangelio, prisionero por enseñar acerca de Cristo. Por eso era prisionero, porque eran hombres que iban contra todo, contra lo político, contra todo lo que se les presentaba. Y después fue trasladado a una isla llamado Patmos, ¿verdad? Que usted sabe la historia, ¿verdad? Y ahí, hermano, es transportado, al cielo directamente, en donde recibe todo el futuro de la iglesia de Jesús. Escribió todo el Apocalipsis, todo el último libro de la Biblia lo escribió Juan, iglesia. Y luego, hermano, de escribir todo ese libro, él regresa a su lugar donde vivía para cumplir su sentencia. Y así murió Juan, sentenciado a prisión, iglesia. Escuche esto, querida iglesia, Dios de amor. Y todo aquel que me ve por las redes sociales el día de hoy o me escucha por ahí. Ya que Juan, hermano, ha recibido un tour por todo el cielo, ¿no? Ha recibido todo el futuro de lo que le espera a la iglesia de Cristo o al creyente, hermano, y el haber escrito el Apocalipsis. Este hombre es digno de ser el testigo de quién es Jesús, amén. Y porque caminó con Jesús, hermano, este hombre es digno de ser testigo de enseñar quién es Jesús, amén. Y vivió con Jesús, hermano. Él vio cuando Jesús murió. Él vio cuando Jesús se resucitó, se levantó de entre los muertos. Y él vio, hermano, vivo a Jesús nuevamente. Por eso creo que es digno, hermano, de ser el testigo para hoy escribir una carta que yo ni lo había comprendido hasta ahora que la estoy comprendiendo, iglesia. Porque a veces leemos, pero no entendemos nada, ¿verdad? Si alguno, hermano, calificaba, ¿para qué? Para ser el testigo, para hablar de la realidad de Jesús, para hablar de la vida de Jesús, de la vida presente de Jesús y del futuro de la vida de Jesús, hermano, es este hombre llamado Juan, este anciano llamado Juan. Este hombre ni siquiera, hermano, en su carta hace una introducción como la que hacía Pablo, ¿no? Pablo dice: paz a vosotros, Dios les bendiga, nosotros que somos consiervos, etcétera. Así comenzaba Pablo sus cartas. Pero este hombre, hermano, simplemente entra en la defensa de quién es Jesús. Ahí entra Pablo, de una vez directo. Y entonces empieza a hablar de la verdadera identidad de Jesús. Empieza, hermano, a explicar cómo afecta hasta el día de hoy nuestras vidas cuando él empieza a expresar acerca de la vida eterna, hermano. Afecta nuestras vidas hasta el día de hoy. Notemos, hermano, que su defensa está basada ¿en qué? En afirmaciones, y se repiten una y otra vez, afirmaciones de quién era Jesús. Pregúntele al que tiene a su lado: ¿tú sabes quién es Jesús? Pregúnteselo, hermano. Hermano Eric, pregúntele al hermano Eulalio: ¿tú sabes quién es Jesús? ¿De verdad sabes quién es Jesús? ¿De verdad sabes a quién le sirve? ¿De verdad sabes quién es Jesús, iglesia? ¿De verdad sabemos por qué estamos aquí, iglesia? ¿De verdad sabemos a dónde vamos, iglesia? ¿Y quién nos compró, iglesia? Entonces, Juan era uno de los testigos claros, hermano, y no lo podemos pasar por alto, ¿verdad que no? De hecho, comienza evidenciando quién es Jesús. Ahora usted me va a entender después de esta introducción. Veamos el primer verso. Y ahora sí me ha comprendido la introducción quién es Juan, ¿verdad que sí? Juan, lo repito, escribió uno de los 4 evangelios, el evangelio de Juan. Y si le quiere llamar San Juan, también San Juan. Él escribió la primera y la segunda, tercera carta de Juan, porque se cree que la escribió él porque habla del verbo. ¿Y quién se menciona al principio del libro del evangelio de Juan? El verbo. Y por eso se atribuye que fue él el que escribió. Amén. Pero Juan escribió el Apocalipsis. Lo repito, iglesia, porque esto la iglesia no lo sabe y yo lo tengo que enseñar. Entonces,
siendo él un gran hombre y un gran siervo del Señor como usted y yo, él dice estas palabras en el primer capítulo, en el verso 1 de su primera carta: lo que era desde el principio, lo que hemos oído. Comienza diciendo. Él no está hablando de Jesús, porque aquí se puede entender de lo que era Jesús en su divinidad desde antes de que se escribiera el Génesis. No, él no está hablando de eso. Él está hablando desde que Jesús, hermano, fue engendrado en el vientre de María por milagro del Espíritu Santo, por obra del Espíritu Santo. Desde ahí él está hablando. Lo que hemos visto desde el principio y lo que hemos oído desde el principio. Lo que hemos visto con nuestros ojos. Escuche lo que dice. Lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocantes al verbo. Aquí está la confirmación de que es Juan, el verbo de vida. Juan, hermano, en su prólogo, porque este es un prólogo, manifiesta la preexistencia de Jesucristo y su divinidad. Lo que él está diciendo: yo soy testigo que yo vi que un hombre fue engendrado por el Espíritu de Dios en el vientre de una virgen llamada María. Y ese hombre, cuando empezó a cumplir el propósito del Padre y su ministerio, yo vi qué era lo que hacía. Yo vi su estilo de vida. Yo vi quién era Jesús. Yo lo sé quién es Jesús. Y Juan dice: yo estuve con él, yo lo escuché, con mis propios oídos lo oí. Yo lo vi enseñar en los montes y en las sinagogas, dice Juan. Yo estuve ahí cuando la audiencia asombrada dijo: jamás ningún hombre nos ha hablado como este hombre. Yo estuve ahí cuando de sus labios salieron las afirmaciones contra la naturaleza y dijo: detente, tempestad. Yo estuve ahí, dice Juan. Juan dice: yo estuve ahí cuando él dijo: Lázaro, ven fuera. Y aquel hombre resucitó de entre los muertos y salió afuera. Yo estuve ahí. Yo estuve ahí cuando él dijo: antes de Abraham yo era. Juan 8:58. Yo estuve ahí. Él empieza escribiendo a esta iglesia. Lo escuché cuando él sanaba a los leprosos. Lo escuché cuando él hablaba que había venido para pagar el precio. Yo lo escuché. Yo soy testigo. Nosotros somos testigos de esto. Nosotros vimos con nuestros propios ojos quién era Jesús, dice Juan. Amén, ¿me está comprendiendo, iglesia? Jesús no era un fantasma, le dice así a estos hombres. Él era espíritu y era hombre. Era encarnado hombre. Era Dios a la misma vez y era espíritu, tenía su divinidad, en otras palabras, a la misma vez. Él era un Dios cuando tenía que ser Dios, porque le hablaba a los vientos y hacía milagros. Pero era un hombre porque también se sentaba a comer con nosotros. Nosotros fuimos testigos de quién era Jesús. Qué maravillosa, iglesia, cuando se entiende quién es Jesús. Nosotros vimos con nuestros propios ojos todo esto. Pero ¿saben qué? Nosotros contemplamos, hermano, y cuando hablamos de contemplar, es de tocar. Tóquele al que tiene a su lado, tóquelo. Esto es contemplar, contemplar. De hecho, hay un término griego aquí que se dice del feomai, se dice este término. Esto quiere decir teatro, ¿ok? Lo que quiere decir este término, hermano, es que Juan, cuando dice nosotros contemplamos a Jesús, lo que él está diciendo es como una obra que sucedió, que empezó así y terminó así. Y nosotros no todos no podemos ver quiénes eran los protagonistas de esta obra. Y eso es contemplar. Ellos lo vieron, iglesia. Entonces, ¿qué aprendemos de esto para entrar a nuestro primer punto? Que los creyentes deben testificar y proclamar la naturaleza divina de Cristo. ¿Está de acuerdo o no? Y su encarnación, que da vida y salvación. Por eso, entonces, nuestro primer punto es
el testimonio del creyente respecto a Jesús. ¿Cuál es el testimonio que nosotros debemos dar? Primero, iglesia, testifica y proclama la preexistencia de Jesús. Se ha tratado la manera, hermano, de llegar a la conclusión si los dinosaurios existieron o no existieron. ¿Verdad que sí o no? Bueno, se dice que sí existieron porque hay evidencias. Pero el mundo trata, hermano, de descifrar y de describir si esto es real o no. Pero aquí lo que la palabra de Dios le está diciendo a usted y a mí es: así como te interesan estas historias, te debe de interesar aprender de quién fue Jesús, y no solo aprender de él, sino testificar quién era Jesús. ¿Puede usted hablarle a alguien de Jesús y explicarle quién era Jesús? ¿Cuánto lo pueden hacer? Lo tiene claro, iglesia, en usted mismo. Usted ya se convenció de que Jesús era hombre y era Dios al mismo tiempo. ¿Se ha convencido usted de eso? Pero en este punto, hermano, la iglesia también debe de testificar y proclamar la divinidad de Jesús. Entonces se confiesa en este tiempo que Jesús, hermano, existió, nació y fue un hombre, ¿verdad que sí? Pero también se debe de testificar y de proclamar su divinidad. ¿Y sabe cómo usted lo hace? Con sus propias experiencias que ha tenido con él. Si usted ha tenido un milagro, si usted ha tenido, hermano, un encuentro con Jesús, si usted ha dicho, ¿sabes por qué yo creo que Jesús es real? Porque Él me ha dado salvación, pero no solo me quedo con la salvación. Yo he visto cómo Él me ha levantado, cómo Él me ha sostenido, cómo Él me ha sanado, cómo Él me ha usado. Y yo he visto lo que es Dios, yo lo he sentido en mí, y por eso sigo caminando, porque sé quién es Jesús. Hermano, la iglesia tiene que testificar y proclamar la humanidad de Jesús también. ¿Es así o no, iglesia? ¿Cómo estos hombres no podían testificar de Jesús? Si cuando Él resucitó, hermano, ya en su cuerpo glorificado. Por eso es que aquí tal vez vienen las confusiones, porque Jesús, cuando resucitó, hermano, era 100% Dios. Amén. Y cruzaba las paredes, estaban ahí todos los discípulos escondidos en un cuarto. ¿Se acuerda usted la historia, no? Y ahí que nadie nos mire, porque si no nos apresan también. Y así es, a veces el creyente es temeroso, así miedoso, ¿verdad? ¿O no? Yo ponía el ejemplo el otro día: si alguien se apareciera aquí con una pistola y dijera, todo aquel que diga que es cristiano, me lo trueno. ¿Qué haría usted, iglesia? Y así estaban los discípulos ahí, escondidos ahí. Y cuando de repente, hermano, este apóstol vio entrar a Jesús, yo creo que más le temblaron las piernas, hermano, porque ahí ahora, ¿quién es? Yo soy, le dijo Jesús. Y en ese momento, hermano, a alguien se le ocurre, yo quiero tocarte. Si yo toco tus manos y me comen, entonces yo quiero estar seguro. Tócame, le dijo. Hermano, se convencieron quién era Jesús. Testifiquemos, hermano, que Jesús no era un fantasma, amén. Fue Dios. Y entonces cuando estaban ahí los discípulos, iglesia, ¿qué pasó? Jesús estaba ahí haciendo un pescado, ¿no? Asado. Y llama a todos y les dice, cuando va a hablar con Pedro, comamos, les dice. Era humano. ¿Usted cree que un fantasma puede comer pescado y él mismo cocinarlo? ¿Verdad que no? Espero que esto esté quedando claro, iglesia, porque no quiero oír a ninguno de la iglesia Dios de Amor que digan, ¿será que Jesús existió o no existió? Todavía dudando de que si algún día nos va a dar la salvación o no. Entonces, verso 2, mire lo que sigue diciendo este hombre. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y Él se nos manifestó. Juan está evidenciando
hermano, con su testimonio que la vida fue manifestada, la vida de Jesús. Y que por eso, hermano, se anuncia la vida eterna, por eso mismo, porque Jesús era la vida eterna, ¿verdad que sí? Estaba ante el Padre, pero que se manifestaba en Jesucristo, en Cristo Jesús. Eso, hermano, ahora yo quiero decirle que los creyentes deben proclamar que Jesús se manifestó, hermano, en vida, y que el mensaje de esa manifestación era: llegó la salvación para este mundo, llegó la salvación para tu cuerpo, para tu alma, llegó la salvación, hermano, para librarte de condenación. Llegó todo para ti, oh ser humano que vives y existe. Entonces, nuestro segundo punto, la proclamación del creyente respecto a la salvación. ¿Cuál es, iglesia? ¿Cuál es? Proclama que en Jesús se manifestó la vida. ¿Es así o no? La vida eterna, iglesia. Proclama que solo en Jesús hay salvación de vida eterna. Eso es lo que la iglesia tiene que proclamar hoy en día. Pero tenemos una iglesia, hermano, que le cuesta seguir a Jesús. ¿Verdad que sí? Tenemos hoy en día la humanidad, porque el gnosticismo se creía que se podía alcanzar la salvación por adquirir conocimiento y conocimiento de quién era Dios. Y solo por adquirir conocimiento ya ellos alcanzaban la salvación. Por eso es que no creían en Jesús, ¿verdad? Pero Pablo está derrocando todos estos mitos y lo que está diciendo: no, la salvación no se encuentra solo con el conocimiento. Porque usted puede tener mucho conocimiento de quién es Jesús y quién es Dios y quién es el Espíritu Santo y de toda la Biblia. Pero si no se somete a lo que usted conoce, haciendo y practicando lo que ya conoce, no se salva nadie, iglesia. Jamás se va a salvar nadie. ¿Está comprendiendo esto? Entonces la salvación no es por conocimiento, la salvación es por sometimiento y obediencia al Padre, a Jesucristo, que ha dicho: todo el que quiera venir al Padre es por mí nada más y a través de mí. Y aquel que quiera entrar al cielo tiene que permanecer en mí. Y el que permanece en mí, digo Jesús, tiene que guardar mis mandamientos y estatutos. ¿Es diferente o no, iglesia? Pero dice el verso 3 y 4 y terminamos. ¿Ya se quieren ir? Ok. Usted dijo que no. ¿Ya se quiere ir? Jeffrey, ¿ya te quieres ir? No, ok. Mire lo que dice el verso 3. Hermano, yo voy a predicar de esta carta lo que sea suficiente, porque aquí hay unas grandes verdades para la iglesia. ¿Y sabe qué es lo que yo espero de esta iglesia? Que venga todos los domingos a seguir esta secuencia. Porque yo sé que al seguir la secuencia de todo esto, la iglesia, usted que es la iglesia, va a cambiar, hermano, su postura, va a cambiar su conocimiento, y usted va a aprender quiénes somos en Cristo Jesús. Amén. Entonces dice el verso 3 y 4: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con el Hijo Jesucristo. Y el verso 4 dice: estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Para que nuestro gozo sea cumplido. Por eso, hermano, que cuando usted viene a la iglesia, usted viene a cantar, para confesar, porque a veces se dice: no, pastor, mire, hay un problema hoy en día en la iglesia, ¿verdad? Démosle con toda la alabanza, decimos nosotros, ¿no? Y le damos 2 horas y cantamos y cantamos y cantamos y cantamos y aleluya, y qué bonito, nos gozamos, saltamos, levantamos manos y etcétera y todo, y qué bonito, ¿no? Y entonces cuando llega la hora de la palabra, no, mejor acortemos la palabra de Dios. ¿Verdad que sí o no? Porque ya no hay tiempo, pastor. Mire, ya dimos la alabanza, ya dimos los anuncios, ya pasó el testimonio del fulano de tal, y también aquel otro que contó su problema. Y ahorita sí, pastor, solo tienen 10 minutos para el mensaje.
¿Es correcto hacer esto? La respuesta a todo lo que usted es, la respuesta a la alabanza, hermano, ¿sabe de dónde viene? De la palabra de Dios. Amén. Entonces lo primero a lo que se le debe de dar, hermano, el tiempo es a la palabra del Señor. Por eso es que en esta iglesia adoramos a Dios y tenemos un cierto tiempo de alabanza y de adoración, ¿verdad? Y si el Espíritu nos pide 5 o 10 minutos más, se lo damos también igual. Pero también sacamos el tiempo para la palabra de Dios primeramente, porque el creyente que no tiene el conocimiento verdadero de la palabra de Dios no va a alabar al Señor correctamente. El creyente que no entiende quién es Jesús va a venir aquí y va a decir: ¿y estos a quién le cantan? ¿Quién es Jesús? ¿Para qué cantarle a ese hombre si ni lo conocemos? Pero cuando usted tiene la palabra, cuando se le da el tiempo a la palabra y usted presta atención y usted escucha, hermano, entonces ¿qué va a pasar? Que usted va a cambiar en su estilo de vida y en la relación que tiene que tener con Jesús, porque todo se trata de Jesús. La vida cristiana no se trata de hombre ni de mujer, se trata de Jesús, se trata del Dios, el Salvador, se trata del Dios que nos compró a sangre, hermano, a precio de sangre. De Él se trata, amén. Entonces Juan, en estos versos, hermano, ante la evidencia de lo que ha visto y ha oído, anuncia que el mensaje que también los demás creyentes tenemos que adquirir y tener. Tengamos comunión. Ahora miren, aquí quiero hacer un espacio y me comprometo ya a dejarlos ir, ¿ok? ¿Queremos tener comunión, iglesia? ¿Sí o no? Pero ¿sabe usted que los problemas que hay dentro de la iglesia hoy en día es porque no hemos entendido lo mismo? Yo le estoy enseñando ahorita a través de la palabra del Señor que hubo un testigo ocular, ¿verdad? Hubo un testigo que oyó y que palpó a Jesús y que ahora está escribiendo y está diciéndole a la iglesia: este es Jesús de quien yo predico y de quien tú tienes que predicar, ¿verdad que sí o no? Pero ¿sabe qué es lo que pasa? ¿Cómo se pierde la comunión dentro de la iglesia? Porque yo enseño esto y el hermano que es de otra iglesia le enseña otra cosa a usted diferente. Yo le enseño a usted que la salvación se pierde si sigue pecando. El hermano de la otra iglesia le enseña que no se pierde la salvación si usted peca, porque todo ha sido perdonado. Y entonces tenemos, hermano, controversias dentro de la iglesia. Y aparte de la controversia, hermano, no solo entra la controversia doctrinal, sino también entra la controversia en armonía y en unidad como hermanos en Cristo, porque aún todavía ni nos parecemos a Jesús en nuestro carácter. Entonces decimos: yo me he visto de esta manera, y el otro dice: yo me he visto de esta manera. Este se monta en su macho y este otro se monta en su macho, y nadie se pone de acuerdo y se pierde la comunión. La salvación no consiste en cómo usted se viste. La salvación consiste en creer en Jesús. ¿Me está comprendiendo, iglesia? Y eso es comunión. Obviamente no me va a venir aquí todo desguachipado, como decimos en Guatemala, ¿no? Usted va a venir bien presentable, obviamente, porque el Espíritu nos va a conducir cómo nos vamos a vestir, ¿verdad? Entonces obviamente sí tiene que haber algo maravilloso cuando que seguimos a Jesús, pero el Espíritu se encarga de todo eso. Entonces, ¿cómo va a haber comunión, iglesia, entre nosotros si no creemos ni lo mismo? Todavía nos gusta lo que nos dicen los testigos de Jehová, que la divinidad de Jesús no existe, solo Jehová y Jehová. ¿Usted cree eso? Hermano, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es una sola persona, y usted lo tiene que creer igual. Y si no, lea la Biblia. Ahora no me cree a mí. ¿Usted cree lo que está revelando el apóstol de Jesús? El que comió con él, el que lo vio, hermano, morir y resucitar. ¿A quién le cree? ¿Al pastor o a Juan? El apóstol Juan. ¿A quién le va a creer? Levanten la mano los que le creen al pastor. Levanten la mano los que le creen a Juan, el apóstol que anduvo con Jesús. No, y los demás, ¿por qué no levantan la mano si es la palabra de Dios? ¿Cuántos levantan la mano? ¿Quiénes le creen al apóstol Juan que anduvo con Jesús? Entonces siga la palabra de Dios. Yo solo la estoy exponiendo, iglesia. Yo solo la estoy exponiendo.
Entonces, lo tercero que hay que aprender es que la vida del creyente respecto a la comunión, hermano, debe ser primero con Dios y Jesucristo. ¿Cómo es la comunión de usted con Jesucristo? ¿Cómo es la comunión con usted, hermano? ¿Cuál es la comunión que tiene con Jesús? Usted siente a Jesús en este momento. Usted siente que Jesús le apoya. Usted siente que Jesús le sanará. Usted siente que Jesús es su Salvador. Usted siente que Jesús le dice: yo te levanto y lo haré una vez más. Usted lo cree, lo siente, iglesia. Usted tiene la comunión que si Él viene ahora y usted dice: me llevo a Juan, me llevo a Felipe, me llevo a Carlos, me llevo a Noé, me llevo a fulano de tal, porque son de mi sentir, son de mi rebaño. ¿Lo siente o no, iglesia? Cuando usted aprenda a tener la comunión que Juan tuvo con Jesús, que al principio es verdad. Al principio, hermano, Juan no había creído en Jesús. Él decía también: fue un profeta, fue un hombre más. Juan fue un hombre más, porque lo habían, hermano, crucificado. Pero sabe, después de que Él resucitó, Juan dijo: no, verdaderamente este es el Hijo de Dios. Verdaderamente vale la pena servir a Jesús. Verdaderamente vale la pena dejar todos mis criterios, mis creencias fariseacas, y me conviene volverme a Jesús y enseñar lo que Él nos enseñó. Verdaderamente vale la pena comportarme como Jesús. Verdaderamente vale la pena perdonar como Jesús. Verdaderamente vale la pena entregar mi vida como Jesús. Verdaderamente vale la pena congregarme y estar en hermandad. Hermano, quiero terminar diciendo: si usted tiene una comunión verdadera con Jesús, le va a dar menos dolor al pastor de la iglesia Dios de Amor, amén. Y le voy a decir por qué. Porque si usted tiene una relación vertical con Jesús, si usted tiene una comunión vertical con el Dios Todopoderoso Jesús, entonces su comunión horizontal con su hermano, pensando lo mismo, creyendo en lo mismo, sintiendo lo mismo, se hace más ligera, y nos comprendemos y nos entendemos y decimos: hermano, fallé, pero quiero pedirte perdón. Hermano, quiero decirte que hay que hacer esto porque Cristo así lo dice en su palabra. Amén, hermano, lo hacemos. Hermano, la palabra de Dios dice que te congregues. Amén, hermano, lo voy a hacer porque es Jesús el que lo mandó a escribir. Jesús dijo que tú deberías de amar a tu propio enemigo. Entonces voy y lo busco y le perdono. Hermano, entonces nuestra relación cambiará como iglesia, y entonces los líderes no van a batallar con los que sirven en el ministerio, porque ellos están pensando en lo mismo y están sabiendo a quién le están sirviendo. Le están sirviendo a Jesús, solo a Jesús, solo a Jesús, el que murió por mí, Jesús, el que dio la vida por mí, Jesús, hermano, del que Juan está escribiendo y está diciendo: no creas en otra cosa más que en Jesús, y yo soy testigo. Hermano, usted es testigo en este tiempo de lo que Jesús ha hecho. Porque no concuerda cuando usted dice: dejo de servir. Porque no concuerda cuando usted dice: me doy de la iglesia. Porque no concuerda cuando usted dice: no quiero leer la Biblia. Porque no concuerda cuando usted dice: no quiero orar. No concuerda una relación con Jesús. No concuerda una verdadera relación con Jesús cuando nosotros estamos pelea y pelea en la iglesia, cuidando nuestro criterio, que si yo aquí, que si yo allá, y que si usted esto y que si usted el otro. Lo que Jesús está diciendo a través de Juan es: cree como creyó Juan en mí.